Vamos a hablar, como les anunciábamos, de Hugo Chávez y de Venezuela y de su posibilidad de seguir gobernando el país, su legado. No sabemos si ya hablar a estas alturas de ello, pero son casi 12 años que está en el poder y el análisis de Chávez siempre es interesante porque involucra a la región y también a los propios países. Y para eso estamos con Víctor Andrés Ponce, escritor y periodista. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Muchísimas gracias por tu visita. Y Gustavo Espinosa, exdiputado, también exsecretario general de la CGTP y ahora del colectivo editorial del mensuario Nuestra Bandera. Señor Espinosa, muy buenas noches. Y bueno, comencemos con este análisis. Hugo Chávez ha sido operado el día de ayer. Parece que ha salido bien, pero ya hay un periodo largo que él viene gobernando y se pueden hacer ciertos balances. ¿Qué opina Víctor Andrés acerca del legado de Chávez en estos primeros 12 años? Bueno, parece que la salud de Chávez se ha complicado, ¿no? Pero la preocupación principal, aunque parezca mentira, por el desenlace de la situación de la salud de Chávez, está en la oposición venezolana. En esta oposición que viene peleando desde el 2000 la posibilidad de que no se cierren los espacios democráticos, tanto a nivel político como económico en Venezuela. ¿Por qué? Según las versiones que se manejan de la oposición venezolana, la inteligencia cubana ha avanzado de tal manera en las Fuerzas Armadas llaneras, de tal manera que el bloque de poder que gobierna Venezuela pasaría directamente a ser conducido y asumido por la inteligencia cubana, en concreto por la influencia cubana. Ante esta situación, hay dos posibilidades, dos escenarios. Uno es que, digamos, se abra un proceso de apertura en Venezuela o se aceleren las reformas estatizantes, las reformas... ¿Cómo calificarías el régimen de Chávez? Un adjetivo: democracia, autoritarismo, Yo dictadura. lo calificaría como un autoritarismo basado en una mayoría popular, ¿no? Basado en una mayoría popular. Hace mucho, mira, desde Fujimori para acá, en América Latina, ha surgido una forma de autoritarismo que Levinsky... Autoritarismo competitivo, le dicen algunos. Sí, le dicen, es un autoritarismo competitivo que puede ser de derecha o de izquierda, ¿no? Que, digamos, se basa en una mayoría popular, se basa en el sufragio, pero que detrás de eso tiene un control directo del Estado, de los recursos del Estado, tiene una visión sobre las libertades, golpea principalmente una de las libertades básicas sin la cual el día de hoy no se puede hablar de democracia, que es el tema de la libertad de prensa, ¿no? Muy bien, por estas primeras opiniones, Víctor Andrés. Y señor Gustavo Espinosa, ¿usted está de acuerdo? ¿Cree que la inteligencia cubana gobernaría Venezuela pronto? Bueno, esa es una película de terror que la ultraderecha nos ha contado hace más de 50 años, desde que triunfó la Revolución Cubana. Se ha hablado de los planes de Barbarroja, del G2, de Che Guevara, de Fidel Castro, que quiere apoderarse de América Latina. Y siempre hemos tenido áulicos de diverso pelaje que acá han levantado esa banderita para asustar. En realidad se han asustado ellos mismos porque no han asustado a nadie. Ese es un cuento. En realidad lo que hay en América Latina es un proceso de lucha de los pueblos que están procurando liberarse de la opresión imperialista. Han tenido muchos años de una circunstancia, una situación, un periodo en el cual Estados Unidos ha impuesto dictaduras brutales. En el caso de Venezuela, dictaduras como la de Pérez Jiménez, por ejemplo, o regímenes corruptos como el de Carlos Andrés Pérez. Y frente a ellos no se ha levantado ese miedo que pretenden levantar en relación a Hugo Chávez. Hugo Chávez ha convocado alrededor de 10 elecciones en los 10 o 12 años que lleva en el gobierno. Ha ganado prácticamente todas las elecciones. La última la perdió el referéndum. No la última. Una perdió, creo que fue la séptima o octava. Perdió un referéndum, luego se recuperó y ahora va a ganar las elecciones en octubre, el 7 de octubre, sin mayor problema, porque... Pero su salud está... hay un tema ahí, ¿no? Sí, puede ser que eso tenga alguna incidencia, pero las propias encuestadoras norteamericanas le dan a Hugo Chávez el 64%. ¿Usted cómo lo calificaría el gobierno de Chávez? ¿Democracia, dictadura, autoritarismo competitivo, populismo?
Yo creo que no se puede, digamos, colocar clichés sobre los gobiernos y sobre los regímenes, ¿no? Chávez es un gobierno característico del proceso venezolano. Es una expresión de la realidad venezolana. Venezuela ha tenido un largo periodo de gobiernos corruptos, como el de Carlos Andrés Pérez, de gobiernos represivos, de dictaduras brutales, de regímenes funestos como todos los que han ocurrido en los años 60 y 70, y ha llegado un momento en que el pueblo venezolano, asqueado de eso, ha saltado y ha salido a la calle y ha promovido los cambios que ahora se están desarrollando en Venezuela. ¿Representa Chávez esos cambios? Que es cierto que Latinoamérica tiene un movimiento distinto al de los 90, pero ¿tú crees lo mismo? Mira, pero antes yo, sin utilizar los adjetivos acá de mi viejo amigo Gustavo Espinosa, además a quien admiro mucho, yo no diría barba roja, diría una barba parda, una barba negra, que durante 4 décadas, a ver, vamos a contarnos, 5 décadas, Fidel, se fue convirtiendo en una barba cana, ¿no es cierto? El mito comunista en Cuba terminó en una especie de dinastía familiar, ¿no? El otro lugar donde esto ha pervivido es en Corea del Norte. Acaba de morir el sucesor, ¿no? El sucesor de Kim Il-sung. Tú sabes que el sucesor de Kim Il-sung, Kim Il-jong, era considerado un dios. Yo he estudiado mucho este caso. Se dice, por ejemplo... No, si las imágenes son alucinantes. No, pero hay cosas que son importantes, porque el señor Gustavo Espinosa ha hablado de barba roja. Y a mí me duele mucho que la tradición de izquierda, felizmente ya no la gran mayoritaria tradición de izquierda, termine defendiendo a 2 satrapías que no tienen nada que ver con el siglo XX y quizá puedan algo que ver con el siglo XIX, pero que tampoco tienen que ver con Marx, que tampoco tienen que ver con las grandes tradiciones de la izquierda. Son básicamente 2 satrapías. Mira, Kim Il-jong era un hombre que no defecaba, según la tradición, la tradición en el ejército de Corea del Norte. Le había ganado a todos los campeones mundiales en golf, y tenía la capacidad de mover el tiempo. Ese era Kim Il-jong. En eso ha terminado ese marxismo, digamos, que defiende este tipo de satrapías, porque el marxismo es amplio y vasto, ¿no es cierto? ¿Lo de El Chávez marxismo, también tú lo consideras como una satrapía? no, mira, no, yo lo de Chávez considero, estamos frente a un autoritarismo que quiere perpetuarse en el poder. Por eso la Constitución del 99, que rige hasta ahora, instauró este sistema de reelección indefinida y sucesiva. Yo no niego que Chávez ha ganado elecciones, como también las ganó Fujimori, ¿no es cierto?, utilizando los recursos del Estado, violando la libertad de prensa, quitándole la licencia a RCTV, persiguiendo a periodistas, por ejemplo, impidiendo que Leopoldo López, el alcalde de Chacao, fuera candidato. ¿Por qué? Porque allá, ¿sabes qué, amigo? Allá una Contraloría te puede decir lo siguiente: señor, usted ha cometido un delito de corrupción. Es la Contraloría, en términos administrativos. Y solo con ese hecho el Consejo Supremo Electoral te impide postular. Okay. Entonces tú te vas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no puedes llegar porque y no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice al señor Leopoldo López: ¿sabes qué? Usted no está impedido de postular porque no tiene sentencia del Poder Judicial, tiene un proceso administrativo. Ese es el sistema que defiende el señor Gustavo ¿Están Espinosa. así de negro el asunto, Eso don no tiene Gustavo nada que ver Espinosa, con o la realidad venezolana tiene matices? Primero, estamos hablando del proceso venezolano, no estamos hablando de Corea, de Kim Il-sung, de Kim Jong-il. No, Barbarroja es Piñero. Era el hombre de la... Usted habló de fantasía, temas concretos. No, por eso. El jefe de una barba... ¿No es cierto? El jefe del G2 cubano, el jefe del Departamento de América del Comité Central, como lo recordó recientemente Cecilia Valenzuela, era Barbarroja, Piñera. Entonces a él se referían... La realidad de Venezuela. Entonces, en este periodo. Aquí estamos hablando de la realidad de Venezuela, no es Kim Il-sung, ni es Corea, ni es perfecto. Entonces vamos. Entonces,
¿Se puede considerar a Chávez el producto de un golpe de Estado? No es el producto de un golpe de Estado, es un producto de sucesivas elecciones donde él ha ganado. ¿Se puede comparar a Chávez con Fujimori diciendo que Fujimori también ganó? Mentira, Fujimori ganó con fraude, Fujimori hizo fraude. Chávez no ha hecho fraude, Chávez ha hecho las elecciones ante veedores internacionales hostiles al gobierno de Venezuela y que sin embargo han reconocido la autenticidad y digamos los resultados tales como han ocurrido. Efectivamente han sido victorias legítimas del pueblo venezolano. ¿Cómo va a ser una legítima victoria lo que ocurrirá en octubre? Entonces, no se puede comparar una ¿No cree usted que hay visos de autoritarismo, de relación? Cualquier proceso de transformaciones sociales tiene que ser relativamente autoritario, porque usted no puede quitarle los privilegios a una clase dominante sin ejercer un cierto poder sobre esa clase dominante. Usted tiene, por ejemplo, al actual candidato presidencial de la oposición venezolana, el señor Capriles, que es un demócrata, entre comillas, ¿no es cierto? Pero cuando ocurrió el intento de golpe contra Hugo Chávez en 1992, el señor Capriles apoyó abiertamente el golpe, se encaramó entre los golpistas y se fue a la Embajada de Cuba a tomar por asalto la Embajada de Cuba, arguyendo que estaba buscando al vicepresidente de Venezuela, que a juicio de él estaba refugiado en la Embajada de Cuba. Mentira. La oposición... Bueno, ese golpista es el candidato demócrata. Ahora,